Guerra en Siria. Los rebeldes toman Alepo. ¿Ahora qué? Erdogan y Putin. ¿Cuál es su papel? Hola. Ahora Hola, sí. Nacho. Ahora sí. Perdón por llegar tarde, perdón, pero No pasa nada. alcanzo Justo el momento. entraste en el momento exacto. ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho. Estamos ya en directo, ¿eh? Bueno, Pues tenemos muchas cosas que contar a la gente. Estamos en estos conflictos que parecía que estaban fosilizados, ¿no? Estaba bastante calmada la situación desde ese acuerdo de Astana en el 2018-19 y ahora de repente todo se agita, ¿no? Pues Nacho, sí. vamos a hablar de este tema que tú sigues también con mucha atención en tu Twitter, que invito a la gente a seguir, y también ahora en el Blue Sky, ¿no? Sky Blue, ¿cómo se llama esto ahora? Estamos en todos lados. Yo también, ¿eh? Sí, La creé para que nadie me la quite la cuenta. Pues, sí, pues, sí. El mundo no nos deja descansar. Pareciera que es como un increyendo, ¿no? Veníamos de la pandemia y dijimos, bueno, qué año terrible. Y después el 2022, Rusia invade Ucrania. A un año terrible. Empezó el año y 2024 y dijimos, este año quizás no sea tan terrible. Y mirá cómo estamos entrando al 2025 con Medio Oriente estallado, con diferentes conflictos, no solamente de Ucrania, de Venezuela, Georgia, qué sé yo. ¿Cuándo pero, se descansa? pero muchos de ellos interconectados. Es decir, vamos a ver en este programa Sí. las interconexiones que hay. Yo acabo de publicar un hilo un poco explicando los bandos que hay y sobre todo el papel de una potencia regional en esa zona que tiene mucho juego, que es Turquía de Erdogan, y iremos analizando todo eso. Yo creo que lo primero Uh-huh. que tenemos que explicar un poco a la gente es que por qué estamos hablando ahora justamente de Siria, cuando todo parecía que estaba calmado tras el alto el fuego en el Líbano, justo el día siguiente al que se declara el alto el fuego en el Líbano, a las 4 de la mañana se declara el alto el fuego, y esa misma tarde ya empieza a hablarse, ¿no?, de una operación de grupos rebeldes, exactamente del grupo HTS, ¿no? Es un grupo yihadista suní, hacia Alepo, ¿no? Sí, a ver, es todo parte de un mismo conflicto. La decisión de lanzar esta ofensiva en Siria obedece también al alto el fuego porque se dieron las condiciones ideales para que Turquía, que es el gran titiritero detrás de toda esta movida, estimulara a los grupos rebeldes, a los que, a ver, el HTI, el Tahrir al-Sham, no está manejado directamente por Turquía, pero a través de una gran coalición que responde a una confederación islámica, una de las tres que existe que reúne a la oposición, a través de Al-Jam, a la cual pertenece Tahrir la legión islámica, que a su vez forma parte de Al-Jam y a su vez responde a este Consejo Nacional Sirio. Turquía aporta dinero y armamentos a través de esos circuitos, pero no maneja directamente. Sí, hay Pero después sí, hay otra milicia, es decir, esto, digamos, está esta que es islamista, ¿no? Y tiene, claro, digamos, un para que se papel. entiendan los bandos, vamos a explicar los bandos primero los bandos militares y después los bandos políticos. Bandos militares tenés a los salafistas, ¿sí? Los salafistas, versión, si se quiere, son los conservadores, pero no conservadores en el sentido occidental, sino quizás los más integristas dentro del sunismo musulmán, que a su vez es la mayor agrupación, seguida por el chiismo y otras facciones. Como los católicos están los cristianos ortodoxos, protestantes, luteranos, etc. En Islam pasa lo mismo. Estos son salafistas.
La otra milicia es la milicia pro-turca, que son dos grupos, el ELS y el ENS. El Ejército Nacional Sirio es un grupo que armó Turquía directamente, que le responde directamente para la zona contigua a la frontera de la zona siria contigua a la frontera con sirio-turca, y que los arma y los dirige directamente. Estos se sumaron a la ofensiva. Al principio empezó el HTI, pero después se suma el NS. Después hay otro grupo que es afín, pero es anterior a los turcos, a la intervención turca, que es el ELS, Ejército de Liberación Sirio. ¿En qué se diferencian? En que en estos tres grupos, uno es salafista, su horizonte, su objetivo es un Estado islámico, ¿sí? Un Estado regido por la Sharia. El del ENS son los objetivos de Turquía. No hay que darle mucha vuelta, porque son un grupo turco. Pero comparten con Turquía lo mismo que el ELS, que es que está el Estado, ¿sí? Está la construcción política, y lo religioso se supedita a la política. Entonces son al revés que los salafistas. Los salafistas ponen la religión primero y después la política. Los grupos turcos y pro-turcos ponen la política y la religión es simplemente un instrumento importantísimo, pero es un instrumento, ¿sí? Con eso ya tenemos dos grupos. El tercero, obviamente, es el Estado sirio, manejado por Hafez al-Assad. Y va al tercero después también. Hay más, porque esto Sí. es un quilombo. Que a su vez maneja una gran masa de sunitas, pero que pertenece a un grupo religioso que no es sunita, sino que son los alawitas cercanos al chiismo. Son cercanos al chiismo, no son parte del chiismo. Los alawitas no son chiitas, son cercanos al chiismo. Es como, no sé, si quieren, los cristianos y el Opus Dei, por decirlo de una manera, ¿no? Esta cercanía al chiismo hace que dominen, como los alawitas, que no llegan a ser un 8% de la población, dominan sobre una gran mayoría sunita, que son el 74%, ¿sí? Con sus diferentes grupos. Este chiismo le permite acercarse a Irán, que es la gran potencia chiita, que es su gran aliado regional, que es el que le puso a Hezbollah a su disposición, no solamente ahora para defender sin éxito las zonas donde era atacado, sino desde 2014 para derrotar a los grupos rebeldes y al otro grupo. Ahora ya llegamos al otro grupo, y el otro gran aliado es Rusia. Rusia, que también en 2014 intervino a partir de 2014, se firmó un acuerdo en 2015 y ahí entra con 60.000 soldados, aviones, helicópteros, tanques, con todo lo que ustedes imaginen, y que ya no tiene porque los perdió en Ucrania. Con lo cual tenemos estos dos aliados debilitados, por un lado Rusia por la guerra en Ucrania y por el otro Irán por la derrota de Hezbollah, y porque no interviene directamente, porque no puede gastar su ejército, pues está preparándose para la cuestión de Israel. Ahí, hablando de la derrota de Hezbollah, voy a ver si encuentro un mapa que tenía antes de todas las posiciones militares que había en Siria, ¿no? Porque al final... esto es crucial. Es muy importante ahora cuando encuentres el mapa. ¿Por qué es importante ese mapa? Porque parte del acuerdo de la ayuda de Irán a Siria es que le cedió el sur, el control a través de Hezbollah del sur de Siria, más la zona de la frontera con el Líbano. ¿Y por qué esto es importante? Porque es lo que le permite mantener abastecido a Irán, a las tropas de Hezbollah que operan en el sur del Líbano, y desde esta zona puede atacar a Israel desde el sur del Líbano o desde el Golán, que es la zona ocupada por Israel, que le pertenece a Siria, pero que se anexó unilateralmente Israel. Toda esa zona de contacto más la zona de frontera y el sur es lo que le reclamó y lo que ocupa de facto, si se quiere, Irán en Siria, ¿sí? Ese es el pago que le dio por ser su guardaespaldas. Ahora bien, ojo, porque Hezbollah son palestinos, y acá está la cuestión de las etnias. La mayor parte de los sirios son árabes, ¿sí? Y el sur con los palestinos son palestinos, que son árabes pero son semitas. Sí, son árabes un poco distintos. A su vez, sí, te iba a decir que los árabes no son todos los sirios. A su vez, los árabes
tienen otro actor más, que son los kurdos, 10% de la población. Kurdos. Aquí, Que claro, esto es un papel esencial que tiene los kurdos, porque en esta zona tienen una zona autónoma que en este mapa lo podéis Rojava, ver en esa zona Rojava, amarilla. y ahí tiene su ejército democrático sirio, ¿no? Es decir, que es un ejército Fuerzas distinto. democráticas sirias, Que que acá viene la parte interesante, porque no es complicado de entender, ¿eh? Digo, si nos concentramos y lo explicamos bien, es sencillo. Los kurdos vienen peleando hace décadas, desde 1920, cuando se iba a crear el Gran Kurdistán. Estamos hablando de entre 35 y 45 millones de kurdos, y los repartieron mayormente entre Turquía, Siria, Irán e Irak, ¿sí? Entonces, ese Rojava es la zona que conquistaron los kurdos, pero atención, recién decíamos que el 74% son suníes, pero ahora si vamos a la composición étnica, es más complicado, porque ya dijimos palestinos, tenemos árabes, tenemos kurdos, pero también tenemos minorías que son tenemos armenios, tenemos yazidíes, tenemos caldeos, tenemos asirios, tenemos una muy pequeña población judía. Es decir, todo ese de hecho, mosaico. estoy hablando con un amigo que me va a contactar con un cristiano sirio que luchó contra el ISIS, y él dice que cuando hablé con él no lo llame árabe, lo tengo que llamar greco-levantino. Bueno, levantinos, Sí, exacto. Un tip para que entiendan, para que les sea más fácil entender al conflicto sirio. Cuando vean que hay muchos grupos que se llaman Al-Sham significa levante. sí. ¿Sí? Es la provincia de Levante, que es como se conocía Siria. Por eso aparece tantas veces Al-Sham. De paso tienen un tip para entender mejor. A mí me costó un montón, así que ahora transmito todo lo que sé. Dijimos entonces que tenemos diferentes etnias, diferentes religiones. Dijimos sunitas, alawitas, drusos. Los drusos no son ni sunitas ni chiitas. Son drusos. Tiene una mezcla del Islam con ideas cristianas, judías, hasta greco-romanas. Para que es una ensalada que hicieron ellos, y por lo tanto son considerados herejes por los sunitas. Porque es interesante esto entenderlo, porque si los salafistas son conservadores y quieren que todos sean como ellos, son un enemigo. Lo mismo los kurdos. Los kurdos tienen, son de otra rama. Es fascinante. Para nosotros puedo ser un nerd porque me gustan estas cosas, pero cuando lo aprendo me siento mucho mejor. Eso me hace que sea un nerd, está buenísimo. Los kurdos no son ni chiitas, ni sunitas, ni drusos, ni alawitas. ¿Qué son? Hay algo que se llama Shafti. Son Shaftíes, la mayoría, que es otra versión del Islam. Por lo tanto, no pertenecen a la misma familia ni religiosa ni étnica que el resto de Siria. ¿Y por qué es importante? Porque además los kurdos a su vez también tienen sunitas, también tienen chiitas, también tienen cristianos, también tienen judíos. Hay kurdos judíos. ¿Y por qué es importante? Por Rojava. Porque Rojava, y ahora llegamos a las fuerzas que defienden a los kurdos, reúne a todos. En realidad se convirtieron en zonas, en santuarios, en donde están los kurdos, pero están también asirios caldeos, yazidíes, levantinos, de todo. Es una zona regida por una constitución, no por una religión. Una constitución que acepta la diversidad étnica y religiosa. Si caen los kurdos, todas esas minorías también van a caer. Algunas minorías, no sé, por ejemplo, los cristianos en la zona que da al Mediterráneo están protegidos por Al-Assad a través de una fuerza que se llaman Fuerzas Nacionales, que son fuerzas paramilitares que reúnen a los grupos minoritarios, particularmente a las milicias cristianas. Pero la gran mayoría de ellos son defendidos por los kurdos. Y por eso no es lo mismo decir fuerzas democráticas de Siria, que es el gran grupo que se opone tanto a los grupos proturcos, a los salafistas y al gobierno, que hablar de lo que son las unidades de defensa, el YPD,
que son las unidades específicamente kurdas, que son la gran Pues, mayoría de las fuerzas democráticas de Siria. ¿Y por qué es importante explicar esto? Porque además de las fuerzas kurdas, hay fuerzas de todos estos pequeños grupos que hicieron una enorme coalición y, si se quiere, son la defensa de la diversidad dentro de Siria. Por eso, porque son, si se quiere, tolerantes, porque son diversos y porque aceptan a la mayoría, es que se enfrentaron con el último grupo que falta, el ISIS. Que en Es por teoría eso, no queda ISIS como tal. Es decir, esto lo digo porque veremos imágenes y hay unas imágenes que lían un poco. no, porque puede que estén. No, es que yo ahí tengo una duda, porque yo vi imágenes dentro de las HTS, que son de Al Qaeda, llevan unas banderas idénticas a las que tiene el ISIS como bandera, pero es que no al parecer, me informé que el grupo Al-Nusra, del que deriva, bueno, que Al Qaeda, las Nusra y después deriva al HTS, Eso se puede explicar fácil. usaba esa bandera, la Es misma. que se puede explicar fácil. Lo que pasa es que el ISIS es una derivación de Al Qaeda. Sí, sí. O sea, nace a través de como una separación. Si Al Qaeda, que digamos los salafistas vienen de Al Qaeda y tienen muchas de sus costumbres, ese integrismo es muy propio de la versión, a ver, sunismo, una versión conservadora es el wahabismo, más conservadora es el salafismo y más extremadamente conservadora era el ISIS. Entonces, sí, hay unos genes dentro de los grupos salafistas, precisamente porque su matriz de Al Qaeda los hace que sean asimilables en cierto grado a las ideas del ISIS. Y porque algunos del ISIS, cuando fueron derrotados, esto llega hacia el año 2014, algunos del ISIS se pasaron a estos grupos, entonces quizás vayas a encontrar algunos símbolos que sean parecidos, algunas ideas parecidas, y sobre todo algunas costumbres en el combate parecidas que tienen que ver con una mezcla entre la carnicería y la cirujanía. La política de terror. Aquí en este caso estamos hablando de yihadistas salafistas, que me da igual que sea Al Qaeda o el Daesh, ¿no? Me da igual, eso es cierto. Por eso se pelean con el gobierno de Al-Assad y por eso se pelean sí, con Turquía, porque ellos quieren un gobierno integrista. Ahora bien, ¿por qué digo ojo? Porque no está terminado. Porque da lo mismo si vas a tener un integrista que sea de Al-Qaeda. Sí, eso es lo mismo, sí. Ahí está, eso es cierto. Y porque además, en la zona de Rojava, no se terminó de Estados Unidos. Recordemos que Trump traiciona a los sirios, provoca una masacre terrible de sirios y retiró la mayor parte de las tropas en el año 2017, pero dejó 900 hombres en un par de bases, ¿sí? 2 bases, que ahora una no me acuerdo el nombre, pero no importa. Como no me acuerdo, no voy a decir ninguna. Porque les tiene que seguir dando suministros de entrenamiento, porque en 6 complejos penitenciarios de la zona de Rojava hay 10.000 miembros del ISIS que fueron tomados prisioneros. Si en algún momento los kurdos son derrotados y volcás 10.000 veteranos del ISIS, el ISIS va a volver a renacer y con una fuerza inusitada, porque van a encontrar en el salafismo quizás un aliado. Y ojo, Al Qaeda fue siempre enemigo del ISIS, ¿sí? Siempre fueron enemigos. Sí. Por eso siguen peleando, por ejemplo, en Afganistán se siguen matando entre ellos. Pero en Siria podría ser que renazca a través de estos 10.000 hombres. Estamos hablando de 10.000, todas las atrocidades que ustedes vieron en Siria en la década anterior eran cometidas por estos. Los que no murieron están ahí en las prisiones. Y un datito más, otro tip. Cuando lean el ISIS, Islamic State, la I es de Irak y la S no es de Siria, es de Al-Sham. Es de Siria, pero es de Al-Sham. No, entonces, a ver, el ISIS, el Daesh, bueno, cuando surge, ¿no? Era el Al-Qaeda en el Irak y el Levante. Exacto. Era el nombre que tenía oficial. Pero, ¿por qué digo que es importante que esté la I y la S? Porque todo este conflicto podría llegar a generar un renacimiento
del ISIS tanto en Siria como en Irak. Por eso digo, la I y la S son importantes para entender que si renace el ISIS, renacen 2 países. Por lo tanto, ya tenemos un montón de países involucrados, tenemos ahí que no son Siria. Turquía, Irán, Rusia, Estados Unidos, Irak. Ahí, Más, sí, más sí, lo que tengan ahí. Este mapa perdona, es buenísimo, sí. esta ilustración que estoy poniendo, que es de la época de Obama, ¿no? Está ahí Obama como Sí. creando su coalición anti-ISIS, ¿no? Aparece todos estos actores que todavía más o menos subsisten a día de hoy y todos tenían en común que estaban en contra del ISIS, ¿no? Pero, claro, unos se vigilan a otros. Israel, por un lado, no está en contra del ISIS completamente en aquel momento, pero sí está en contra de las fuerzas de la Siria libre. Después otros, Al-Assad, al vez que está contra el ISIS, está también contra Arabia Saudí. Es decir, va mostrando todas estas coaliciones en forma de broma, pero en el fondo es el relato de lo que está sucediendo aquí. Porque no faltó un país. solamente... Claro, Ahí sí. veo a Arabia Saudita. Y hay que recordar que en un principio los grupos salafistas en Siria fueron financiados y armados por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, etcétera, etcétera, porque por eso mencioné el wahabismo. El wahabismo, que es digamos, es la facción de los sunitas de Arabia Saudita y la región, encontraron cierta empatía en estos grupos que después, cuando derivaron en un integrismo fanático, los abandonaron. Pero también Arabia Saudita está interesada en participar en este conflicto. Lo que no está encontrando es fuerzas moderadas. Pero, porque siempre hay un pero en Medio Oriente, no hay que olvidar que en mayo de este año pasó algo, y es que Arabia Saudita aceptó de nuevo a Siria y se reconcilió con el régimen de Al-Assad, aceptándolo después de 12 años de haberlo echado justamente cuando empezó la guerra civil siria. En la Liga Árabe, ¿no? En la Liga Árabe. Entonces, si vos lo aceptás en la Liga Árabe, entonces ahora hay que pensar, ¿Arabia Saudita está del lado de los salafistas o está del lado de Al-Assad? Claro. A ver, hay que tener en cuenta que ahora Arabia Saudí tiene más miedo a los extremistas que a Al-Assad, ¿no? Y que incluso que a Irak, que a Irán. De hecho, hubo la reunión con Irán que promovió China no hace mucho, y por tanto hay que tener en cuenta todas esas bazas, ¿no? Porque si el 7 de octubre arruinó el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita y la normalización de las relaciones, después del 7 de octubre pasó lo inverso, y es que a instancias de China, después de creo que 8 años, y a raíz de los ataques de los hutíes a Arabia Saudita, habían roto relaciones, pero normalizaron las relaciones Arabia Saudita e Irán, o sea, al revés. Es decir, se acercó a Arabia Saudita a Irán, con lo cual no sería una locura pensar que finalmente Arabia Saudita haga lo que tenga que hacer para sostener a Al-Assad, con lo cual ya tenemos un mapa de cuáles son las relaciones. Después, Occidente, el gran ausente es Occidente. Occidente no participa desde la base de Al-Tanz, que está en el sur. Esto sí se puede confirmar. Desde la base de Al-Tanz, que es una base norteamericana justo del lado sirio de la frontera con Jordania. Que es la que recibió ataques alguna vez durante el transcurso de la guerra. Sí, se reportó un refuerzo de las fuerzas del ELS, aquellas que dijimos que en su momento se apoyaron en Turquía. También están recibiendo algún refuerzo de parte de Estados Unidos en lo que pareciera ser la única intervención decidida en este conflicto. Pero después está ausente. Israel no tiene nada que ver. A ver, eso quiero aclararlo. Diciendo no, porque esto lo armó Israel, no. La coordinación tiene que ver con el aprovechamiento de la oportunidad que hace Turquía, no porque Turquía lo hace que aquí está Turquía detrás de todo. Yo creo... Claro. Voy a mostrar una cosa, Nacho. Voy a intentar explicar yo un relato y después dices si estoy muy, muy equivocado o no. Bueno, esto es un poco, aquí hablamos los dos, esto es un nido, un lío, una red, una telaraña de enemigos y amigos, ¿no? Es decir, en rojo están los que se llevan mal entre ellos y en verde los que tienen una buena relación. Y podemos fijarnos ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, a quien apoya, ¿no? Al Consejo de Cooperación del Golfo, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, pero también a los miembros del PKK, también a lo que es
el ejército, la República esta autónoma de Levante, que es los kurdos y las minorías que hablábamos antes, el ejército Rojava, sí. sirio, Rojava, y el ejército democrático también, digamos, tienen apoyo estadounidense. Pero ¿qué pasa? Que estos se llevan mal con el ejército sirio nacional, el ejército nacional sirio, ¿no? Que es el que está apoyado por Turquía. Bueno, es todo un caos que os invito a ver, pero que en el fondo se van a basar todo en, yo creo que la intervención de esta guerra, hay una publicación que acaba de salir, no sé si la viste, la voy a poner ahora de mi Twitter, que es un alto el fuego pactado por el HTS y las tropas kurdas. Hay un alto el fuego entre las fuerzas democráticas sirias y el HTS, porque, según el HTS, su guerra es con el gobierno de Damasco, no con los kurdos. Es llamativo, porque estos son los más radicales. Pero por eso aclaraba que los objetivos de Turquía no necesariamente son los de los salafistas. El HTS son los salafistas y no quieren quedar pegados con Turquía, porque Turquía tiene los planes para expandir, para recuperar el Imperio Otomano. Y ellos no quieren quedar, sería algo así como un nacionalismo religioso, son integristas, ellos quieren crear un Estado islámico y no depender de nadie. En eso se parecen mucho al ISIS. Vieron que el ISIS se pelea con todo el mundo, estos también se van a pelear con todo el mundo. ¿Por qué hacen también un acuerdo? Y es bastante sencillo, tiene que ver con las cifras. El HTI, como dijimos, tiene un vínculo a través de esa gran coalición que es Al-Sham. Es un nombre más largo, pero vamos a llamarle Al-Sham. Tiene un vínculo con Turquía. ¿Sí? Hay otros grupos. Son 11.000. Con esos 11.000 hicieron un desastre. ¿Sí? Detrás vinieron las fuerzas del ejército nacional sirio, ¿sí? Este grupo pro-turco. Pero que en realidad se sumaron porque sabían que si no se quedaban fuera del reparto. Ahora bien, las fuerzas democráticas de Siria, es decir, este grupo liderado por los kurdos, no solamente tiene Estados Unidos detrás, también tiene 40.000 hombres y son, si se quiere, más efectivas todavía que los salafistas y más efectivas que el ejército turco. De hecho, el ejército turco no puede echarlos del otro lado del Éufrates. Los quiere echar hace años y no pueden. Entonces, hay cierta racionalidad en el planteo del HTI. Porque saben que si le quitaron a ver, para que busco el nombre acá que lo tengo, justo lo estaba escribiendo un hilo, hicieron una ofensiva y le quitaron la zona de Tal Rifat. Sí, Tal Rifat. Sí, Tal Rifat ahí eso era zona manejada era de los kurdos. Pero se estaban acercando al barrio kurdo de Alepo, un bastión que es de los kurdos, ¿sí? Si quieren les digo el nombre, se llama el Sheikh Maksud, es la zona kurda. Si entraban iba a ser una masacre mutua. Y además estaban avanzando sobre algo que se llama... Aquí se ve el barrio kurdo, Nacho, se ve aquí justamente en Alepo, esa zona norte, que es la que... a ver, esto hay que entender que por el este de la ciudad atacó el HTS, por el norte atacaron, o se unieron a la fiesta, mejor dicho, las tropas pro-Turquía, y en el medio, en esa zona, que es la zona del aeropuerto, y esa zona, llegaron las tropas kurdas para cubrir el vacío. Y de hecho, durante un día combatieron juntos los miembros del ejército kurdo con el ejército sirio contra los dos bandos atacantes. Fue una alianza, bueno, de estas de necesidad, ¿no? Un poco... Y ahora los turcos se acercaban a una zona, los pro-turcos, y se estaban acercando a una zona que se llama Afrin, el bastión de Afrin. El bastión de Afrin está en esa zona verde, en la zona de en esa punta, que hay al noroeste, es un enclave kurdo ahí, por esa zona. Es un enclave kurdo donde viven 430.000 personas. De esas 430.000 personas, la mayoría son kurdos, ¿sí? Y están protegidos por el ejército el ejército que integra a los kurdos. Claro, si se lanzaban todos contra ese bastión, iban a ser un desastre, otra masacre,
y se iban a poner en contra a los kurdos. Por eso tiene sentido este acuerdo al que llegan. Y también es una forma de avisarle a los grupos pro-turcos: hasta acá llegamos, nuestro enemigo es al-Assad y no queremos entrar en una confrontación con los kurdos, porque esto sí sería grave, porque es fácil derrotar al ejército de al-Assad, pero los kurdos, yo te diría que no es imposible, pero les va a costar, que de esos 11.000 que tienen, les va a costar una proporción muy grande. Los kurdos no escapan porque no tienen dónde ir. Claro. Los En que cambio, están combatiendo, claro. Los que están combatiendo contra los kurdos, y voy a poneros unas escenas no de combate, sino de, digamos, de detención en este caso de mujeres, ¿no? De mujeres combatientes kurdas, es el ejército nacional sirio, que es esa milicia pro-turca que habíamos hablado El nosotros. ENS, exacto. Eso, Esa es la milicia que maneja directamente kurda, que a veces se confunda el ENS con el ELS. Ejército Nacional Kurdo es uno y el Ejército de Liberación de Siria es otro. Este es el Aquí ENS. llevan a dos pobres chicas kurdas combatientes, Claro. aunque no llevan camuflaje, pero sí llevan pantalones tácticos, y esto es un soldado. Y aquí hay otro vídeo, Claro, porque tengo otro que sí que eso se ve llama, mejor. esas mujeres forman parte de lo que es el YPJ, por las siglas en inglés, que son las unidades de protección femeninas, ¿sí? Que son las milicias, que no es solamente porque son más tolerantes, son más modernos los kurdos, no es solamente por eso. Cuando salen a combatir al ISIS, hay un detalle, que para los fanáticos del ISIS, si te mataba una mujer, no ibas al paraíso. Sí. Entonces, crearon estos cuerpos de mujeres que además tuvieron que apelar a todo lo que tenían, y estas mujeres, como sabían el destino que les esperaba como esclavas, o un destino más corto y más macabro, entonces pelearon siempre con una fiereza increíble. Digo, eso es un feminismo real, no es el pelo de Violeta. Las mujeres son tremendamente combativas, son extremadamente eficaces. No tiene que ver con la admiración, tiene que ver con la eficacia militar. Son extremadamente eficaces. Y por eso ahí ves estas imágenes. Sí. Esto hay que recordar que aquí no estamos haciendo apología, yo personalmente, ni del HTS ni del Ejército Nacional Sirio, porque me parecen ambos unos peligrosos integristas religiosos. Otra cosa es que a mí no me gusta el régimen de al-Assad, pero yo lo que quiero para Siria es una democracia, es decir, que impongan una democracia, y lo más parecido a algo democrático es lo que están los kurdos. Y por tanto... Sí. Además yo el otro día le tuve que aclarar a uno. Cuando uno le dice grupos rebeldes, es porque están en una fase de rebeldía contra el gobierno de al-Assad. Yo lo pongo entre comillas para que quede claro. Pero es porque está en su fase de rebeldía. Ahora, si un grupo a la vez hace un ataque terrorista, se hablará de terroristas, ¿sí? De la misma manera que uno habla de un ejército nacional que si comete una masacre, estamos hablando de un caso de un acto genocida, pongámosle, un acto terrorista también. Pero en este caso se habla de rebeldes y se habla de grupos. Después podemos hablar de que son integristas, ¿sí? Si están buscando construir un Estado integrista, entonces son integristas. Se puede ser varias cosas a la vez, o sea, un león es a la vez un animal peligrosísimo, pero es un felino y es un mamífero, ¿sí? Cuando hablamos de mamíferos, incluimos a los leones. Cuando hablamos de rebeldes, también hablamos de los que se rebelan contra al-Assad. Ahora, si hablamos de felinos y hablamos de terroristas, vamos a hablar de todos los que son felinos y son terroristas. Pero en este caso, por ahí nos referimos a los rebeldes por contraposición a las fuerzas oficiales, porque se han rebelado contra las fuerzas oficiales. Cuando cometen los ataques terroristas, los del PPK, que son la parte, digamos, el grupo terrorista islámico kurdo, que actúa contra los intereses de Turquía, hablaremos de terrorismo. La vinculación entre el YPG, que es el que actúa en Siria, los kurdos que actúan en Siria, con el PPK, es evidente, pero en el caso del YPG es un grupo resistente secesionista que busca la constitución y la protección de ese Estado kurdo que se creó en la zona de Siria que se llama Rojava. Pero en ese caso la YPG no es terrorista, es secesionista, para que se entienda, porque si no, digo, ser políticamente correcto está bien hasta cierto punto. Es complicado. Es decir, estos son rebeldes todos. Otra cosa es la causa de su rebelión, pero son rebeldes. Un término es igual que
lo de Sí, insurgente, que no ¿no? podemos decir, por Insurgente. ejemplo, en Gaza no podemos decir que son rebeldes porque no se rebelaron contra Hamás. Estaban cometiendo un acto de terrorismo. Claro. Ahora, si hablamos podemos decir que resisten a la presencia de los israelíes. Sí, algunos grupos son resistentes. Sí, o Sí, porque insurgentes, se sí, resisten. podríamos decirlo. Pues. Sí, pero no necesariamente todos los resistentes son terroristas ni todos los terroristas son resistentes. Tiene que ver con la motivación y la actividad que están haciendo en ese momento. Así que estamos liberados de decirlo como querramos decirle, porque ya lo que importa es la intención de la emisión. Ahora, uno no se puede hacer cargo de cómo lo interpreta cada uno y si se ofende, o eso es cada uno que se arregle con su terapeuta y su Nacho, pareja. voy a poner ahora una imagen de esto que estamos hablando, ¿no? Este es de propaganda, es un vídeo grabado por un reportero de estos que lleva aquí prensa, pero realmente puede ser más bien un propagandista, en este caso, del Ejército Nacional Sirio. Es decir, Perdón, la comunicación se divide en tres, ya que estamos con las definiciones, ya que nos ponemos pesados. Propaganda, publicidad, periodismo. Periodismo es cuando se reportan los hechos. Propaganda es cuando se tiene una intención y publicidad es cuando se vende algo. O sea, se puede estar en el lugar y ser un publicista en lugar de un periodista. Sí. Pues aquí voy a poner una imagen que tiene que ver un poco Alepo hoy, ¿no? Y es llamativo que esto es el Alepo que ya está tomado por los rebeldes salafistas y estos proturcos. Se ve, las mujeres van sin velo, porque es lo normal en esa zona. Esta mujer es cristiana, la que está hablando, y habla de que, bueno, que no está pasando nada en la zona y que se conserva un poco toda la Navidad, incluso se conservan los árboles de Navidad. Lo que están mostrando es algo que esto lo oí en su momento, lo leí, perdonad, era la teoría de que la diferencia que hubo entre el ISIS y el Daesh con lo que quieren estos hombres del HTS es que estos hombres no quieren imponer la Sharia, sino convencer en la Sharia, ¿no? Entonces ya están jugando con esta imagen de que ellos van a respetar a los cristianos, los van a respetar para... Pero son salafistas. Sí, por eso digo, dije propaganda, ¿no? Yo creo que lo dije bien claro, ¿no? Lo dije bien claro. Si hablamos Ahora de un hay que león, ver es carnívoro. claro. Hay que ver cómo evoluciona esto. Y puede que por desgracia esto no lo veamos así. Sí. Eso es propaganda. A ver, si es un león, es carnívoro. O sea que si lo vas a meter dentro de un rebaño de ovejas, lo más probable es que de a poco te vayas quedando sin ovejas. ¿Por qué? Dentro del salafismo está la obligación de la conversión y el rechazo al infiel. A diferencia de otras corrientes, como pueden ser las corrientes los yaftíes, que son los kurdos, o los drusos. Los drusos son otra versión del Islam que incorpora elementos judíos, grecorromanos, hasta cristianos. Son en extremo tolerantes con el otro. ¿Sí? Pueden convivir tranquilamente. Los salafistas no. Y más si vienen de Al-Qaeda. Recordemos que Al-Qaeda tenía entre sus premisas la destrucción de Occidente e Israel. ISIS tenía la destrucción de Occidente, de Israel, de otras facciones. Por eso la mayor cantidad de víctimas del ISIS no fueron ni occidentales, ni fueron chiitas. ¿Por qué? Porque consideran que los chiitas eran blasfemos. Y kurdos, porque consideraban de hecho, que... esta guerra, antes de ir con los kurdos, esta guerra o esta fase de la guerra se ve mucho en los discursos de las cuentas propagandísticas de estos grupos, una guerra contra los chiitas. Están todo el rato diciendo las tropas chiitas, el ejército chiita, no refiriéndose a los iraníes, sino al conjunto de tropas de Hezbollah, el ejército de Al-Assad e Irán, ¿no? Es decir, ellos hablan todo el rato de chiitas como ese elemento de guerra santa. Exacto. Entonces, lo que buscan los salafistas es la homogeneizar, convertir o expulsar del territorio o de este plano, para que se entienda mejor, ¿no? A todo aquel que no sea parte de su religión. No son muy diferentes a los conservadores de Occidente, que quieren convertir a todos, y todo lo que no soy yo está mal, es un degenerado, etc. Son conservadores, ¿sí? Todo lo conservador es un extremo. Y los salafistas son un extremo. Entonces, que hagan la propaganda que quieran, pero... Más que conservadores, podemos decir que son revolucionarios, porque lo que quieren es ir a un Islam que no es el que está ahora. Es decir, no quieren conservar el Islam de ahora, sino irse al anterior, que ya no es el que es. Es decir, a uno más medieval.
Claro, sí, claro. Por eso no es conservar, es decir, esto sin más atrás. No es conservar Sí, la lo que hay, versión más sino... básica, más medievalista claro. del califato. Sí. Sí. El wahabismo básico. Una cosa Claro, hablando es del un tema regreso a la historia. Entonces, Sí, eso, justo. exacto. Tenemos este No, decime. elemento, no sé, salafista, que es importante entender el conflicto, porque yo creo que el HT se mueve por ahí, y por otro lado, las tropas pro-turcas, ¿no?, que se mueven por otro lado. Ahí voy a poneros un vídeo, no sé si lo viste este vídeo, que es muy interesante. Ki oraya da en uygun olan Araplardır. Este es Erdogan, ¿vale? Kürtlerin yaşam tarzının uygun olduğu yerler değildir. Ne açıdan? Çünkü buralar adeta çöl bölgeleri. Ahora lo pongo sin sonido y leo yo los subtítulos, ¿vale? Es Erdogan hablando en una televisión turca ya hace tiempo, con un fondo, digo para los que estáis en podcast y no lo escucháis, con el fondo del norte de Siria, con los territorios ocupados y los que él quiere ocupar. Hay una zona de 32 kilómetros entre las dos zonas ocupadas por Turquía, que él quiere establecer una zona desmilitarizada. Es una zona que podemos decir que cubriría toda la frontera que no está ocupada por Turquía. Ahí lo que viene a decir ahora es lo siguiente. Le pregunta a la periodista: los árabes son más adecuados para las tierras del desierto, ¿no? Estas tierras no son válidas para el estilo de vida de los kurdos. ¿Por qué? Porque estas regiones son desérticas. Es decir, básicamente, como son desérticas, no son las típicas de los kurdos, que son de montaña, de pastoreo nómada o de pastoreo de montaña, y por tanto, que se las quiten. ¿Y se las van a quitar quién? Ellos, los turcos, y hacer esa zona de seguridad. Esto tiene que ver mucho con lo que está pasando. Es decir, ¿por qué Turquía está aquí? Turquía se activa, yo creo que todo esto se activa por el fracaso de una negociación de paz que había. No sé si hace ya unos meses hubo una fase de negociación con el PKK. Se rompen las negociaciones, hay ese ataque terrorista suicida a las oficinas centrales de la empresa aeronáutica turca, y a partir de ahí comienza una fase que Turquía comienza ataques constantes a bases militares del PKK aquí en Siria, ¿no? Ahí hay que explicar varias cosas. Hay varias cosas. En primer lugar, sabemos que Turquía tiene por enemigos a los kurdos, ¿sí? En segundo lugar, que la ambición de Turquía es anexarse una parte de Siria, ¿sí? Lo que considera una zona de seguridad, que es esta franja de 32 kilómetros que vos decís. Pero no solamente por una cuestión de seguridad, porque Turquía recibió la mayor parte de los 5.7 millones de refugiados que salieron de Siria por una cuestión de contigüidad. Entonces, parte del plan de Erdogan para descomprimir el resultado social y económico que tiene la migración en su propio país, estamos hablando de un país de 85 millones, donde vos le restás 20 millones de kurdos, le restás 3 millones solamente de refugiados sirios, solamente tiene como 11 millones de refugiados en total entre los legales y los ilegales. Lo que él quiere crear es una zona en donde trasladar a toda esa población, ¿sí? Pero con un claro fin de anexión. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con la economía y la geopolítica. Vos mirás un mapa de Siria y esa zona norte que va desde la frontera de Turquía, llega hasta Alepo, Idlib y de ahí seguís a la costa, es la zona agrícola o la zona con una de las mayores fuentes de producción agrícola y con la incipiente industria siria, ¿sí? Entonces, lo que vos lograrías si controlás esa zona anexada o a través de tus fuerzas es que serías el rector económico de Siria, con lo cual ya tendrías a Siria sin necesidad de invadirla toda. ¿Por qué? Porque controlarías su alimento. Segunda cuestión, ¿por qué quiere también la zona de Rojava, que es contigua a la frontera con Turquía y donde no se cumple esta franja de 32 kilómetros? Ahí hay un nombre que yo le voy a escribir un hilo, pero lo anticipo ahora. Aquí se ven aquí muy bien las zonas de cultivo que tú decías. El nombre es Tabqa. Tabqa es una represa, la mayor que tiene
Siria, en la punta o donde comienza el Éufrates de Siria, y esa ¿Será represa esta? es No, esta la es que otra, esta es controla Sajurda. esa misma. Es la que Sajurda. controla el flujo de agua y por lo tanto la fertilidad del segundo del valle del Éufrates sirio, que es la otra fuente de alimentos que tiene Siria. Por lo tanto, ya controló una parte o una parte de esa parte y ahora quiere controlar la otra. Pero para eso tiene que avanzar, por un lado, contra las fuerzas, tiene que lograr que sus fuerzas en la parte occidental se impongan, sobre todo a las fuerzas salafistas, a las de Tahrir al-Sham, y por el otro lado, imponerse a las fuerzas drusas que controlan esta zona de la represa y todas las riquezas, además de las riquezas petroleras que están en la zona kurda, que son las que le permiten sostenerse, más allá del apoyo que recibe Estados Unidos. Entonces ahí tendría una doble carambola. Sacaría a Estados Unidos, le quitaría los recursos a los armenios y le quitaría el santuario que tienen los kurdos en territorio sirio. Esto es un resumen, ¿no? Un Sí. resumen didáctico Claro, de de hecho, por qué Turquía sí. quiere. Ahí hablando de Turquía, también tiene estas vinculaciones con la guerra de Ucrania, porque una de las cosas que cuento en el hilo que tengo en Twitter, y los que no conozcáis el Twitter mío y el de Nacho es Nacho Mondeo y el mío es Belun Artis, en Twitter, tengo un hilo en el que intento explicar un poco el por qué Erdogan está en esta situación, ¿no? Lo acabo de explicar ahora la parte del PKK, pero es importante entender este acuerdo de Astana, que se hizo en esos años 2018, más o menos ahí, 2019, es cuando se acaba, que ese acuerdo venía a repartir zonas de influencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que posteriormente hubo unas operaciones en el 2022 en las que Rusia apoyó a Siria en intentar recuperar parte de sus territorios y realizó varios bombardeos contra zonas de las milicias pro-turcas, ¿no? Y eso al final es una causa de que Erdogan fue apuntando en libro de rencores, ¿no?, contra Rusia. Y eso, y además el fracaso de la inversión en los S-400, que al final, por culpa de esa inversión en los S-400 para llevarse bien con Rusia, perdió los F-35, ¿no? Hay muchas historias mezcladas ahí. Viendo también que Turquía, por un lado, apoyó a Rusia con el mercado bancario, apoyó también con compra de cosas, pero de repente hace declaraciones de que Crimea es ucraniana, hace fragatas para Ucrania, entrega... Bueno, claro, ahí, es que Erdogan vive la vida, pero ahí básicamente el resumen de todo esto es que yo creo que Turquía perdió el respeto a Rusia y aprovecha este momento de debilidad rusa para avanzar. Porque en esa zona había muchas bases militares rusas. Bueno, ahí, como siempre, usemos una palabra como disparador. Himik se pronuncia. Himik es la unidad del GRU, el Servicio Secreto ucraniano, que es el que se dedica a buscar la represalia en todas las fuerzas rusas que hay en el mundo, ¿sí? Tanto de Wagner como soldados de Rusia. Ahora son lo mismo porque Wagner fue asimilada al ejército. En Sudán, en la zona del Sahel, pero también en Siria. Y en Siria estuvieron operando en las regiones donde atacó al-Tahrir, es decir, los salafistas. Pequeño detalle. Entonces, lo último que quiere Turquía es que Ucrania ayude a sus competidores. No son enemigos, son competidores en el escenario turco. A su vez, lo que quiere Turquía es ser la potencia rectora en Medio Oriente, y para eso tiene que desalojar a Rusia. Para Turquía es una anomalía la base naval y la base naval de Tartus, que es una base rusa en Siria, con eso le pagó a Siria a Putin la ayuda del 2014. También las bases de Jamimey, no sé, hay varias, pero las bases terrestres, las bases aéreas. Lo que quiere Turquía es sacar a Rusia del escenario sirio. Claramente lo está buscando, pero para eso necesita o derrocar al Assad sin que caiga en un gobierno que no le responda, como si era un gobierno salafista, o debilitarlo a tal punto que pueda trocar ese apoyo de Siria por un apoyo turco, porque al-Assad, en última instancia, como buen alauita, sabe que está rodeado de sunitas
y que si no son los chiíes serán los sunitas turcos, pero que también tienen esa ventaja que los turcos coinciden con el baasismo, que es, digamos, la ideología de los al-Assad, en poner la política sobre la religión. Entonces ahí hay una búsqueda de Rusia, de Turquía, para debilitar la posición rusa, y también la de Irán, que es un competidor dentro del mundo musulmán. Los tres contendientes del mundo musulmán en Medio Oriente son Turquía por un lado, Irán chiita por el otro, y el sunismo wahabita de Arabia Saudita y las coronas petroleras en un tercer lugar. Son tres lugares. Y un cuarto lugar sería estos integrismos salafistas más extremos. Ya tenemos 4 lados. Este conflicto intenten no entenderlo como este está contra este, o el enemigo de el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Eso no funciona. Acá son 4 lados que tienen sus propios intereses. Después sumas el lado sirio, el lado ruso, el iraní, el lado israelí y el lado occidental, que a su vez se divide en diferentes miradas entre Estados Unidos y las potencias europeas. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos antes, Turquía tiene una guerra ciega con Rusia. Si bien no se sumó a las sanciones por la invasión a Ucrania, sí le está cobrando carísimo y está sacando mucho provecho por el paso de los buques graneleros y con otro tipo de mercancías desde los puertos rusos en el Mar Negro o los puertos ocupados hacia el Mediterráneo. ¿Qué es lo que sabe Turquía? Que Rusia está en su momento de mayor debilidad. Claro. Entonces aprovechó la ocasión para atacar el mayor momento de debilidad de Irán, porque Hezbollah venía muy golpeada del enfrentamiento con Israel, y lo que hizo fue aprovechar. Y lo que necesita es 3 cosas, mejor dicho. Llegar a Medio Oriente. Para eso le está desalojar también a Rusia para poder cumplir con el segundo objetivo, que es el neo-otomanismo. Y hay un tercer objetivo que mucha gente pierde de vista, y es que en la medida que apoya a Ucrania, debilita a Rusia y su postura, su posición, si se quiere, dominante dentro del Mar Negro. Entonces, para Turquía es todo negocio. Sí. Eso es Sí. geopolítica. No le ninguna. Y aparte, hay una cosa que es importante. La base de Latakia para Rusia es la base en el Mediterráneo que no le puede controlar Turquía. Porque aunque ahora se quede con Crimea para siempre o lo que queramos, no puede salir de allí porque Turquía se lo cierra. Pero Latakia sí. Por tanto, si pierde Latakia, el golpe es durísimo para la geopolítica rusa. No le sirvió para nada la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, al final se queda sin nada. No, y agarrás es que digo, en el plano naval. Es agarrar un mapa y tratar de, si fijas, si estableces la importancia de la Latakia, a partir de trazar una línea desde Rusia hacia Siria, y te vas a dar cuenta que si en ese punto tienen que dar una vuelta gigantesca, y por dónde tienen que pasar, por el espacio aéreo turco. Sí. Vamos, aquí tienen su tal, es decir, esto, bueno, tenemos aquí, sería la ruta a Latakia. El problema, claro, que si le quitas el Mar Negro, Sí. Claro, tiene que salir todo, dar la vuelta, digamos, a toda Europa. Y si le quitas Tartus, queda atrapada en el Mar Negro. Sí. Y queda tan debilitada que bastaría con instalar un par de lanzamisiles de misiles antibuques en el estrecho de los Dardanelos, y Rusia no tiene nada más que ¿cuántos meses de actividad militar en el mar? Los meses que no tenga helados sus puertos, porque ni siquiera Vladivostok cumple con ese requisito. Entonces, para Rusia es vital, pero para Turquía es la oportunidad de oro. Y la Latakia también lo que le permite es el control del espacio aéreo sobre una zona muy importante de su aliado, que es Irán. Si pierde la Latakia, pasa a depender de Irán, y la posible instalación de radares o de operación de aviones, y a su vez, si pierde la posición siria, pasa a depender no solamente de Irán en esto, sino también a la hora de los misiles, a la hora de los drones. Pero para poder llegar a Irán, ¿por dónde tiene que pasar? Por el Cáucaso, en donde quienes están. Tenés Armenia, a la que acaba no están muy mencionar. no están muy contentos con ellos.
Y tenés a Azerbaiyán, que no está en muy buenas relaciones con Irán, pero que además pertenece al universo turco. Esto se llama jaque. Sí, sí. Turquía le está haciendo un jaque por todos lados a Rusia, mientras todos dicen, uy, no le da las sanciones, ¿sabes qué? Miles de millones de dólares se lleva por cobrarle peaje a los barcos rusos, miles de millones de dólares le está también costando en Siria, y además, con un poquito de política, le está ganando todas las posiciones. Esto es, siempre digo lo mismo, no se fascinen tanto con las peleas de box, porque las peleas en el ajedrez son mucho más interesantes y tienen muchos mejores resultados. De hecho, hablando de esto, de peleas, ¿no? y el juego, hay gente que ya lo sabía, ¿no? O dicen que lo saben. Voy a poner ahora un mapa que es muy visual. Esto es la situación antes del comienzo de la operación del HTS, al que se une después los proturcos, ¿no? Y en 5 días, mirar lo que estaba en rojo y que ahora está en verde. Uh-huh. Esto es una blitzkrieg impresionante. Aparte, aquí había una ciudad, aquí en esta zona, Hama, que llegó a estar tomada por los miembros de, bueno, los wahabistas, estos salafistas del HTS, de Al-Qaeda, pero un contraataque del ejército árabe sirio, es decir, de las Fuerzas Armadas de Siria, de Damasco, lo recuperaron. Y más o menos esta es la situación ahora mismo. Es decir, aquí podemos ver un escenario. Este puntito amarillo que tenéis aquí es la zona kurda, que hablábamos antes, esta zona aquí en mitad del territorio. Si hay un alto el fuego, es para consolidar digamos, los kurdos. Su zona importante, que es esta, digamos, al oeste del lago Asaf, que es el que comentabas tú, Sí. estábamos antes hablando. Y esta es la situación. Pero mirad lo que dice aquí Jack Sullivan, un alto cargo de Estados Unidos, que Asesor de seguridad nacional, sí. Sí, sí. Dice que no nos sorprendió que los rebeldes decidieran aprovechar el cambio de clima. Los principales partidarios del gobierno sirio, a saber Irán, Rusia y el movimiento Hezbollah libanés, ahora están distraídos o debilitados por otros acontecimientos, y los rebeldes han tratado de sacar provecho de eso. Justo lo que nosotros decíamos, que es la lógica de la vida, ¿no? Es decir, aquí aprovechan la ¿Para debilidad. qué pagan a Sullivan si nos podrían pagar a Claro, nosotros? Por la mitad le hacemos el mismo trabajo y el viernes hice un programa con un amigo que lo conoces tú, Juan Carlos Pérez, Sí. creo que fuiste a su canal, me suena, y hicimos la explicación esta, es que es un momento débil, es decir, Hezbollah está a lo suyo, que es lamerse las heridas de los ataques israelíes. Irán no sabe lo que está haciendo ahora mismo. Y después las milicias iraquíes que ahora están mandando refuerzos. Es decir, hay una columna de pickups de las milicias iraquíes que van para allí a ver en qué queda eso cuando pasen por el Kurdistán. No sé. Y ojo, porque esto que está marcando es crucial. Irán, si Irán está moviendo tropas de Hezbollah hacia el norte, rompiendo el proceso de cicatrización después de los ataques de la batalla contra Israel, que además lo sigue atacando, sin romper el cese del fuego, lo sigue atacando. Pero además está llamando a lo que se denominan Fuerzas Democráticas de Irak, que en realidad es un conglomerado de 62 organizaciones que obedecen a Irán. Pero si está sacando fuerzas de Irak para mandarlas a Siria, es una señal de desesperación enorme, porque, y tenemos que volver a los kurdos y a los sunitas, porque esas fuerzas representan el poderío chiita de Irak, de Irán en Irak, lo que le permite controlar el tercio inferior, que a su vez forma un pasillo que va por Irak, Siria y llega al Líbano. Ese es el nivel de desesperación. Y además lo hacen en un contexto en el que el gobierno de Irak, que trata de mantener un balance entre chiitas y sunitas, sabe que si se debilita por una batalla en Siria la posición militar de las milicias iraquíes, entonces ellos, que en su momento tuvieron el poder en la época de Saddam Hussein, pueden avanzar sobre los sectores chiitas. Y además, en el contexto en el que el Kurdistán iraquí está en estado de ebullición, porque no sé si la gente lo sabe, pero lo mismo que hace en Siria, Turquía lo hace en Irak. Irak ocupó una partecita de la franja fronteriza de Irak, la zona adyacente a su frontera. Y los kurdos están en están
iniciando una serie de operaciones para despojar a Turquía de esas posiciones que están muy lejos, están muy expuestas, pero además en conversaciones dentro del gobierno de Irak para hacer alguna forma de coalición que le permita coexistir a sunitas con kurdos en Irak. O sea, Con tiene que lo hacer cual, una especie de Estado federal seguro, eso ya por un lado. Porque para si no, Irán, todos aprovechan la debilidad de Irán y sí. la debilidad de Rusia, porque Rusia, digámoslo, lo que necesita el Assad más allá de los aviones son soldados entrenados, no los conscriptos o los soldados de baja moral que tiene ahora. Necesita profesionales. ¿Dónde están esos profesionales? Están en Ucrania. Y yo lo contaba ayer en un hilo. O están en otro sitio, en el cementerio. 16.000, la mayoría parte de las milicias cristianas que obedecen a la minoría casi siempre ortodoxa rusa que existe en Siria. 16.000 voluntarios. Qué bien le vendrían, ¿no? Esos 16.000 hombres al Assad para enfrentar a los rebeldes. De hecho, serían más que los rebeldes, pero ¿dónde están? O peleando en Ucrania o en alguna tumba ucraniana. Esa es la debilidad rusa y de al-Assad, por supuesto. Aquí hay un cambio importante, ¿no? Porque algo pasó también mal dentro del ejército ruso en Siria, que hay el general Alexander Chaiko reemplazó al general Sergei Kisel, que era el anterior mando en Siria hasta ayer. Es decir, esto es hoy. El cambio se produce por, bueno, claro, les pillaron, digamos, totalmente desprevenidos. Soldados rusos fueron cogidos en bases, pilotos de drones, muchos de ellos eran pilotos de drones, fueron cogidos también, ejecutados, porque eso se vieron también. Y por otro lado, no hay la capacidad que existía antes de bombardeos aéreos masivos por parte de No las Rusia, tienen. porque los aviones están en Ucrania. Hay alguno que atacó, por ejemplo, ya varios convoys y varias ciudades bajo control de los rebeldes, pero no es la capacidad que tenían antes, ¿no? Y hay otro tema que... Perdón, Chaiko ya es uno que ya estuvo en... Ya estuvo en Siria, sí, estuvo al mando de Siria antes. Y fue uno de los que participó en los bombardeos con armas químicas. Por ejemplo, este es uno de... Otro carnicero. Un ataque en Alepo contra los rebeldes por parte de la aviación rusa. Otro detalle, en Alepo están aplicando la misma táctica que en Ucrania, que es castigar a la población civil por las derrotas que tienen en el campo militar. Eso ya indica que Rusia está participando más activamente. Es el sello. Sí, de hecho hubo bombardeos no sé si tengo vídeo para mostrarlo, pero sí que hubo bombardeos en la capital, digamos, del HTS, En Idlib. Idlib. Ahí sí, mira, está aquí ya en el mapa, no voy a Alepo, ponerlos porque Idlib. se ven Sí. aquí ya geoposicionados varios bombardeos que no son tan certeros como los que hacen en Ucrania, ¿no? Es decir, cayeron más en zona residencial que en objetivos militares. Bueno, pero es que esa fue esa táctica es la que usó Rusia. Cuando entran en el 2015, lo primero que hacen es hacer lo mismo que hicieron que en Mariupol o en cualquier ciudad de Ucrania, es demoler las ciudades para romper la voluntad del enemigo para resistir. No le funcionó claramente. A ver, pudieron recuperar una serie de terreno, pero porque, por lo que decíamos antes, 5,7 millones de refugiados o de exiliados, es porque vaciaron las ciudades, entonces no quedaba mucha gente para resistir, además bueno, la cifra oficial es 350.000 muertos, se cree que hay 600.000 muertos. Esa es la estrategia rusa, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? No hay que ser políticamente correcto nuevamente. Desde el momento en que entra Rusia a apoyar al Assad, la curva de muertes subió constantemente. Eso es un poco lo que uno espera que suceda ahora, es que van a provocar una masacre para castigar a la población. Y aparte de los 5,7 millones de exiliados y los probablemente 600.000 muertos, hay que sumarle 2 millones de heridos, ¿sí? Heridos, muchos de los cuales amputados para siempre. Eso a su vez es lo que origina mayor resistencia y que muchos se vayan al integrismo, porque
en situaciones extremas se toman decisiones extremas. Entonces, lo que es de prever es que este tipo de estrategias puede ganar un poco de territorio, pero va a seguir nutriendo de filas al enemigo. Pues más o menos tenemos todo explicado. Si quieres pasamos a ver las preguntas de los seguidores. Dale. Creo que hay bastantes. Seguidores, no sé, pero preguntas hay. El que quiera hacer preguntas, por favor, está un cajetín arriba en YouTube y en Twitch, poner interrogantes. Importante, si sois nuevos en el canal, suscribiros. Suscríbanse. A YouTube vale la y pena. también a la cuenta de Twitter de Belun Artis y Nacho Mondeo. Pues empezamos las preguntas. Irán prometió que va a movilizar a sus tropas a Siria. ¿Habrá una respuesta de Israel? Oye, si envían estarán cerca de Israel. Según estrategias militares, Israel bombardeará si las tropas de Irán entran en Siria. Bueno, eso no sabemos. A ver, Israel no tiene que hacer no nada. Creo que en este berenjenal yo no me metería, dejaría que se matasen entre ellos y ya. Palomitas. La estrategia de las palomitas Sí. tiene que ver con, porque en realidad les está debilitando mucho a Irán. ¿Por qué Irán no puede mandar sus tropas? Por dos cosas. Primero, porque no tendría mucho sentido debilitarse ahora que está preparando para una confrontación con Israel. En segundo lugar, hay algo que la gente tiene que entender. En las dictaduras las tropas tienen una doble función, el poderío militar y el control interno. Entonces, si vos envías 200.000 personas, 200.000 soldados, y tenés un ejército de 350.000 profesionales, entonces vas a perder mucho más de la mitad de tu capacidad de intervención frente a un conflicto interno. Además, Irán tiene conflictos activos, y uno de esos es con los kurdos en el norte. Porque los kurdos están en guerra en todos lados. Están tratando de ser libres en todos lados. Entonces también... Y dos motivos más. Primero, porque si vos tenés al Hezbollah, tenés 100.000 hombres de Hezbollah, ¿para qué vas a mandar tus tropas? Tercero, cuestión política. ¿Por qué te vas a exponer a una derrota? Altamente probable que sea una derrota. Porque lo que se necesita en Siria, bueno, vos lo puedes explicar mejor que yo, por una cuestión militar. Vos, en los conflictos de Siria, necesitas hombres, necesitas tropas, necesitas expertos, necesitas gente profesional. No alcanza a comandar solamente Hezbollah. Sí, es mucha gente. Necesitas gente aguerrida, gente con método. Nacho, lo que pasa es que Hezbollah tenía veteranos de la guerra civil siria que eran muy buenos. Por ejemplo, gran parte de los veteranos de Hezbollah eran excombatientes aquí en Siria. Lo que pasa, ¿cuántos de ellos sobrevivieron? ¿Cuántos mandos con cierta experiencia militar no les estalló el Busca en su momento o fueron víctimas de un bombardeo israelí? Es decir, ¿qué capacidad tiene real Hezbollah a día de hoy de combate? Esa es la pregunta del mío. No que los use o no. Sí. Claro, y además Irán, insisto, si viene de una derrota de su proxy en Israel, ¿realmente le serviría ver que salgan los videos de las tropas iraníes recién llegadas retirándose a posiciones en Damasco desde Hama? No le serviría, porque lo que tiene que reconstruir ahora es su prestigio militar, y detrás de su prestigio militar está la capacidad de alinear grupos y reclutar gente. Ahora sí, va a tener una doble derrota, entonces pierde prestigio, pierde peso estratégico y pierde poder político. Entonces, Irán tiene que manejarse con mucho cuidado, no puede dejar que se caiga, porque si no pierde la comunicación con el Líbano, con el Siria, y porque Siria es una de las claves estratégicas para controlar Medio Oriente. Entonces, algo tiene que hacer, pero está también atrapado. Y lo último, y está con una crisis económica tremenda. Y una guerra es carísima. Solamente para darles un dato, a Israel le salió aproximadamente solamente a ellos 24.000 millones de dólares la guerra. 24.000 millones de dólares. Irán sabe que si se mete en un conflicto como el de Siria va a tener que gastar una inmensa cantidad. Y la otra salida, ¿cuál era? Pedirle ayuda a Rusia, pero Rusia tampoco puede mandar hombres, porque si hay algo que le falta, son hombres, porque andan pidiendo repuestos norcoreanos. Acá se necesitan hombres, se necesitan tropas, se necesita gente que ocupe el lugar, que recorra las calles, que entra a las casas, que
un montón, muchos, pero hablamos de cientos de miles. Entonces Irán no los tiene. Los tiene, pero no los puede usar. Sí, sí. Usa los de los palestinos. Hablando de esto, hay Y no le varias sirve. preguntas, hay Sí. varias preguntas que se repiten en el chat sobre cuál es el papel de Ucrania, ¿no? Tengo este meme que es muy bueno, lo voy a poner, que está aquí Sirsky con Zelensky diciendo Ujú. la nueva ofensiva contra los rusos será en un lugar inesperado. Pregunta Zelensky, ¿dónde? Y dice Budanov, cerca de Alepo. Es muy bueno y aparte de esta mofa, hay esta foto Ujú. que os pongo que tiene que ver un poco con este papel de fuerzas especiales Ujú. ucranianas Sí. en la zona de Siria. Aquí en el canal lo contamos en su momento que hubo un ataque a varios aeropuertos con Sí. drones UAV ucranianos en esa zona. Es decir, están combatiendo como asesores, al igual que están haciendo en Sudán, ¿no? También contra las tropas de Ujú. acción rápida pro-rusas, Sí, ¿no? ahí está el escuadrón HIMIC, se escribe KHIMIK, y se pronuncia HIMIC. El escuadrón HIMIC, que es el que como vos dijiste, que actúa en Sudán y en el Sahel, ya desde febrero se detectó su presencia y los primeros ataques fueron en junio, y específicamente fueron ataques a instalaciones rusas. O sea, Ucrania llevó el ataque a Rusia, a Siria, y pasó algo previsible, porque claro, vos imaginate, sería una mosca a la leche, un ucraniano en Siria, más un equipo ucraniano atacando, o sea, tenés que tener un aliado local. Los que de pronto empezaron a atacar a sus enemigos con las mismas estrategias y tácticas que usan los ucranianos contra los rusos fueron los del Tahrir al-Sham, los salafistas. O sea que de alguna manera parece ser que Ucrania encontró a alguien que colabora, pero también los proturcos empezaron a hacer lo mismo, con lo cual uno no sabe si hay algún pacto secreto entre Turquía, que sabe todo lo que pasa y por lo tanto, si Turquía decía Ucrania salir de acá, tiene que salir, ¿sí? Sí, en Siria. Todo lo que pasa en Siria lo Sí, sabe sí. Turquía. Sí, sí. Entonces es posible, y una vez confirmado que Ucrania tiene un rol antirruso, ¿sí? En todo este desastre es el repelente de los rusos, es el antídoto contra los rusos. La pregunta es, ¿quién abrió el frasco, no? Y cuánto es su contenido. Pero sí, Ucrania tiene un rol y es debilitar a los rusos, y es muy efectivo porque, pensemos esto, Rusia empezó la ayuda en 2014 con 67.000 soldados. Hoy le quedan 22.000. Imaginen ustedes en el estado de desesperación que está Rusia para conseguir hombres, lo que implicaría 22.000 bajas una vez que los rebeldes que no quieren a Rusia ahí, nadie quiere a Rusia ahí, ni Turquía, ni los salafistas, ni tampoco los kurdos. Queda claro, ¿no? Que nadie quiere a los rusos ahí. Y Ucrania lo sabe. Y los rusos no lo quieren a los kurdos, pues saben que están en buenas relaciones con Estados Unidos y en contra de los intereses de Irán, que es aliado de Rusia. Entonces queda claro que los kurdos no son muy amigos de los rusos. Sin duda ninguna. ¿Cómo ves? Bueno, esto es Hezbollah en Sudamérica con drones y droga. Bueno, esto es un tema que sería para hablar con otro tiempo. Sí, Porque lo hay. Sí. Hezbollah tiene una base operativa a partir del chavismo. Ahmadinejad y Chávez hicieron un pacto allá por el año 2006, un pacto de amistad y sexo carnal. Y a partir de ahí Hezbollah empezó a recibir una serie de puestos en el gobierno. Tarek El Assimi, que fue también vicepresidente de Venezuela, era el encargado del vínculo entre Irán y Venezuela, y por lo tanto entre Venezuela y Hezbollah. A partir de ahí se empieza a detectar no solo la presencia de células de Hezbollah, sino también
dinero venezolano que era usado para abrir instituciones culturales vinculadas al chiismo en toda América Latina. La vinculación con la droga se da porque gran parte del tráfico del cártel de los soles se dirige. La última vez hubo un cargamento de carbón con droga colombiana gestionada por el Cártel del Sol. El Cártel del Sol está formado por los funcionarios chavistas, Diosdado Cabello es el principal, y eso fue a Siria, y tenía como destino Siria, en la zona controlada por Hezbollah. Y a su vez Hezbollah ayuda, tiene un sistema para lavar el dinero mal habido, ¿sí? El dinero de la droga, le ofrece servicios y ya hubo arrestos y hubo procedimientos a los cárteles mexicanos y a los cárteles colombianos. Y una última observación, droga y Hezbollah. Pentágono, ¿cómo se llama? Hay una droga química que produce el Pentágono, sí. Sí, creo que sí. Es Sí, el que se toma en los países árabes, que se fabrica mucho en Siria. O se fabricó. Lo fabrica Hezbollah en Siria, pero también en el Valle de Bekaa, en el Líbano. Esa droga es muy consumida en algunos Arabia Saudí, Dubái, por ahí. Sí, pero también en Europa. Y la ruta del tráfico de ese Pentágono es la misma que se usa para derivar a Europa los cargamentos de droga que llegan desde Sudamérica. O sea, todo está conectado de una manera horrible, pero está conectado, sí. Es correcto. Mira, esto que preguntan por aquí, si hay chechenos, porque se ven muchas barbas pelirrojas. En primer lugar, en esta zona del mundo puedes encontrar rubios perfectamente y pelirrojos, pero es cierto que en este grupo de HTS yo ya vi vídeos con afganos talibán, del talibán, con chechenos como el que os pongo en la foto. Un checheno que está en el grupo HTS. Y otra cosa que os voy a poner ahora es este vídeo en el que se ve la preparación, en el que están hablando en uzbeco. Sí, eso hay que explicarlo mejor. La parte de todos son uzbecos, no hay muchos en este vídeo que sean... Por eso, a ver, fácil, siempre las palabras, ¿no? Como que la epistemología es muy útil para estos casos. ¿Qué significa Al-Qaeda? Al-Qaeda significa la red. La idea de Bin Laden y su gente era armar una red de sucursales de un grupo que tuviera forma de red, y esa red iba desde Afganistán, Arabia Saudita, Chechenia, en todos los grupos, en todos los países de África. O sea, hoy tenés en el Sahel, en Mali, en Burkina Faso, en Níger, en el Chad, tenés presencia de Al-Qaeda, o sea, de esa red. Entonces, ¿cómo funciona esta red? El ISIS y el Al-Qaeda funcionan igual. Son franquicias, ¿sí? Es como un blockbuster de terrorismo. Vos tenés una franquicia que empieza a funcionar. Ahora, esas franquicias no tienen que pagar un tributo. Ahí deja de ser una franquicia. Lo que hacen es comprometerse a colaborar en todas las actividades. Entonces puede ser que, desatado un conflicto, una parte de esa red alerte al resto y le diga: necesito combatientes. Por eso vas a ver que en los conflictos en donde está Al-Qaeda, Al-Nusra, que es la base de la actual Legión Islámica, que es donde pertenece, por ejemplo, el HTI, siempre que hay un conflicto vas a encontrar muchas nacionalidades, chechenos, uzbecos, y vas a encontrar hasta occidentales, porque Al-Qaeda está en Occidente, ¿sí? Puedes encontrar hasta un español si los apuras. Entonces sí, siempre vas a encontrar. Y además, importante de esto, los pueblos iranios, uno tiene el preconcepto de que los árabes son todos morochos, renegridos y que tienen barba que les empieza más o menos desde acá. No. Los yazidíes vas a encontrar que son y los rubios, circasianos, por ejemplo, tampoco. Sí, y los circasianos son mucho más parecidos si querés, a un pueblo croata en algunas zonas que al estereotipo árabe. Y a su vez, inclusive los palestinos también, ¿no? Hay mayoría, pero es como Argentina. Vos podés encontrar un montón de gente morocha, pero también rubios, pelirrojos y con pelos de todos colores. No es una buena guía No. el Pantone. No. Pues vamos a más preguntas, porque hay más preguntas por aquí interesantes. A ver,
Gane quien gane, todos quieren eliminar a Israel. Bueno, los kurdos no creo, ¿no? Los kurdos no, porque tienen buena alianza, esos no. Los kurdos no, son los únicos. Es que, a ver, el salafismo, como el ISIS, no es que quiere eliminar a Israel, quiere eliminar todo lo que no, quiere homogeneizar. Sí. O sea, no es Israel, no es con Israel, es, o sea, francés, aunque seas un esquimal o un bosquimano, ellos lo que quieren es homogeneizar, que todo sea igual, no es Israel. Turquía, bueno, Turquía está en contra, ahora de hecho está alojando a la cúpula de Hamas que se tuvo que ir de Sí, sí. Qatar, ¿sí? Pero su objetivo es apoyar a Palestina, no es acabar con Israel. Los que quieren acabar con Israel son los iraníes, que son adversarios o si quiere competidores de los turcos. Bueno, más que a Palestina, yo concretaría a los hermanos musulmanes de Gaza, que es, bueno, Hamas, por el hecho de que en su origen, ya cuando toman un poco antes de tomar el poder, acuérdate aquel convoy de barcos que salió de Turquía hacia Gaza. La Flota de la Libertad, sí. Que estaba dirigida por los hermanos musulmanes turcos, ¿no? Es decir, es una vinculación personal porque él es hermano musulmán, está en esa... Claro. Pero el pie está puesto en Palestina, no en la eliminación de Israel, porque de hecho Israel y Turquía hasta hace poco tenían hasta ese barco, hasta ese convoy tenían una relación. Hasta un proyecto para explotar el petróleo, el gas que hay en el mar frente a Israel. Y después los kurdos no tienen nada ni a favor ni en contra de los israelíes. De hecho hay kurdos judíos. No sé si alguien lo sabe. Hay una pequeña proporción de kurdos judíos. No tienen particular interés. ¿Y qué otro? Bueno, el ISIS, obviamente, pues lo mismo que los salafistas, los turcos, y Al-Assad es aliado de... Sí, Al-Assad te diría que es el más enemigo de Israel. O sea, que de todos los resultados posibles, los dos que le convienen es que se mantenga Al-Assad o que los kurdos ganen. Pero el resto no sé, los salafistas, sí, pero no. Sí, pero quieren matar a todos. No es que quieren matar a todos. Quieren que en su territorio, Islam, Sharia, y no hay mucho más equipo de fútbol que el que hincha por Alá. Ahí, de hecho, hay una pregunta que me parece interesante, que es que si estos grupos radicales, ¿no? Al final puede que lleguen un momento a tolerarse con Occidente. Esto parece ilógico de primeras, pero no es tan ilógico, porque normalmente los grupos de cualquier tipo, cuando toman el poder, se tranquilizan. Y suelen tenés a los talibanes. Claro, los talibanes, te iba a decir yo, pero bueno, con nosotros no tienen problema. Están inundados de inversiones chinas que a su vez China está aplastando a los uigures, tiene 1,5 millones de musulmanes, está acabando con todas las mezquitas, con todos los centros de educación, con todas las madrazas, las escuelas islámicas que hay en su territorio, ahí en la provincia de Xinjiang. Y sin embargo, los chinos se llevan bien con los talibanes y Rusia, que supuestamente... Tuvieron la guerra con los soviéticos no hace mucho, ahora se van bastante bien, sí, cierto. Y mismo Putin se lleva bien con Kadyrov, que es... No sé si la gente sabe que el único lugar de Rusia donde se aplica la Sharia es en Chechenia. Está por sobre encima de la ley rusa, hasta ese punto. Entonces sí, los extremismos son extremismos. El ISIS sería como el extremo. Pero después estos grupos lo que quieren es el poder. Hasta la religión es una cuestión de poder muchas veces. Es un medio. Sí. Hay muchas preguntas que ya se respondieron antes en el programa. Claro, gente que las hace al principio y las dimos no respondidas, sino que son temas que tratamos y los que llegáis tarde os invito a ver el principio del programa. Aquí Luis nos hace una pregunta, creo que es argentino, ¿no? Hola, ¿cómo está? Mi pregunta es si Al-Assad cae, ¿quién va a gobernar el país? Y yo sé que el salafismo con 11.000 hombres es imposible que ganen, y menos que gobiernen algo. Estados Unidos y Turquía no lo van a permitir. A ver, Turquía seguramente, en caso de que caiga Al-Assad, va a intentar imponer un gobierno propio, pero el salafismo es muy fuerte. Si vos vas a ver la cantidad de soldados y eso sirviera como medida para saber el poder político que cada uno reúne, el salafismo reúne más poder que Turquía. A Turquía le interesa la parte norte, pero después influir en ese gobierno. Entonces lo más probable es que trate de encontrar un acuerdo, porque decíamos antes, con estos salafismos para encontrar algunos términos de convivencia. Si no puede evitar, lo puede poner el propio.
Estados Unidos, a ver, entendamos algo. Trump se pasó, ahora el 20 de enero asume Trump. Trump se pasó diciendo toda la campaña, yo no voy a poner un peso más en ningún conflicto. Pues va a Yo tener quiero que el dinero se gaste en mi país. Una intervención es carísima. Voy a darles una cifra. Solamente el apoyo a Israel implicó 14.600 millones de dólares. Solamente el apoyo a Israel. Imagínense lo que sería una intervención a favor de alguno de los grupos o una intervención armada. El costo a agosto del 2024 del apoyo de Biden a Israel era con la movilización de la flota, sin intervenir militarmente, sin intervención terrestre, solamente aviones y barcos y misiles en las bases. La factura fue de 4.650 millones de dólares. ¿Ustedes creen que Trump va a ser un actor cuando cualquier intervención implicaría la imposición de la fuerza? Y eso no se logra con misiles de crucero. Con los UTIs te quedó claro que no se logran los cambios con misiles de crucero. Los cambios se logran con tropas en el territorio. Están todos muy fascinados con los misiles hipersónicos, los drones, todo lo que vos quieras. Los países se controlan con tropas. Los yihadistas no tienen suficientes. Estados Unidos no va a mandar. Europa todavía está pensando qué va a hacer con Ucrania. Sí, Irán no puede mandar sus tropas por lo que contamos. Rusia ya no tiene tropas. Arabia Saudita va a ser difícil que quiera comprometerse en una larguísima guerra. Entonces, no, el próximo, pues yo le veo más parecido a un escenario afgano que a otra cosa. El tema de, claro, de Trump, que es verdad, bueno, un aislacionismo, pero claro, cuando tú eres una potencia comercial y quieres ponerte aún más potencia comercial, ¿no? Claro, no asegurar el Mar Rojo, el canal de Suez, no asegurar, claro, eso al final afectará al comercio, afectará a la industria militar estadounidense que también exporta, es decir, si al final, claro, es decir, cuando decimos gastó, sí, una parte es gastar, pero otra parte movió la economía americana en las fábricas, ¿no? Es decir, eso, seguro que cuando llegue el momento ese, diga, bueno, espera, que esto también genera dinero al país, porque, por ejemplo, cuando quiso abandonar en su momento Siria, que estuvo a punto, dio su orden, al final los militares se convencieron. Y no hizo. Sí, de que dejara una pequeña proporción, 950 hombres en la mayor base, pero sí retiró la mayor parte del apoyo y por eso los kurdos detestan a Trump, porque a partir de ahí hubo una matanza de kurdos a manos de turcos, de las tropas de Al-Assad y también de los grupos salafistas. O sea, se le fueron 3 en contra. Decir que ya no existía el ISIS como tal, porque si no se hubiera sumado el ISIS. Los kurdos tienen muchísimos enemigos, pero a Estados Unidos no lo quieren. Ahora, la gran pregunta que viene a partir de eso es, vamos a suponer que Trump cambia de opinión, lo suele hacer a lo largo de su historia, y dice, voy a intervenir. Vos para intervenir necesitas un aliado local. ¿Y qué aliado local le queda? Los salafistas, olvídate. Claro. Uno de sus objetivos es destruir Occidente. Turquía no quiere colaborar con Estados Unidos, de hecho se está peleando con Estados Unidos para expulsar a los drusos al otro lado a los kurdos del otro lado del Éufrates por esta cuestión de la represa. Es un competidor. Con Al-Assad, difícil, ¿no? Entonces, Estados Unidos, ¿a partir de qué va a intervenir? Tendría que intervenir por sí sola. Sí, desde la base que tiene Jordania ahí en el desierto. ¿No? Y esos son más hombres, son más recursos. Sí. Y aparte la base esa está en el medio del desierto. Convengamos, Siria tiene una parte muy poblada, que es la parte mediterránea, y la gran mayor, digamos, los 2/3 que están hacia el este es desierto. Y eso hace mucho más difícil abastecer y operar a un ejército, con lo cual es verdad que para una guerra de estas aéreas, que Estados Unidos tiene superioridad aérea, claro, en esas llanuras destruiría lo que hay, pero claro, sería conquistar nada, es decir, aquí se ve la densidad de población, los desiertos. En algún momento tenés que enviar gente. La base si no tenés aliados locales, ¿a quién mandás? Claro, tienes que mandar tropas. Claro, ¿cómo impones un gobierno si no tenés gente? O sea, esto no es una app. Estados Unidos, si Trump quiere intervenir, tiene que cambiar
Mm. Gracias por eso de que hablo bonito. Sí, le dice que la voz. Sí. Pues hay aquí una crítica. Yo por una parte entiendo que esta crítica debe ser que no me conoce, porque Francisco, ustedes los de Europa están bien fregados de la cabeza, gracias, eso estoy fregado completo, con su buenismo. Son incapaces de darse cuenta de cuándo les quieren pasar gato por liebre. Ese montaje exhibido con la mujer cristiana, ¿no? Pero si dije que era propaganda. A ver, no, pero a ver, Dagoberto, sí. dije que No, era. no, Lo a ver, dije, vamos a aclarar. dije que era propaganda, dije. Esto es propaganda de un canal pro yihadista, lo dije. Sí, por eso dijimos que era propaganda. Sí. De todas maneras, reconozco la superioridad intelectual del que escribió el mensaje, porque en mi capacidad limitada no lo entiendo. Así que debe No, ser lo que una viene a persona decir súper inteligente. no, lo de buenismo es decir, entiendo que critica a los europeos porque somos buenistas, pero Es yo así. personalmente esa palabra la uso yo también para criticar a mis compatriotas que creen que el mundo es un mundo feliz. La realidad es que el mundo... Vamos a, me lo tomo con humor. Sí. Aunque sí reconozco la superioridad intelectual del que escribió. El buenismo. ¿Qué puede hacer Europa? Europa en este momento está siendo amenazada por Rusia y ante la perspectiva de que Trump falte a sus deberes de socio. Entonces, no sé si tiene el resto para actuar en una región que le pediría no solamente recursos, sino también tomar una posición frente a un conflicto en el que, por un lado, tiene un socio de la OTAN, que es Turquía, pero a su vez tiene otro socio comercial del cual depende, porque Europa no anda sobrada ni de gas ni de petróleo, que es el universo árabe. Y además está enfrentando el que recibe la mayor cantidad de los refugiados sirios es Europa. Entonces también tiene que medir su fuerza porque otra oleada de refugiados sirios, porque si interviene va a tener que recibirlos. Claro. Entonces se debate entre la impotencia y la incapacidad, y cierro con esto para que se entienda bien la respuesta. Vos para intervenir en un país necesitas tener proyección estratégica, es decir, necesitas tener tropas capaces de ir al extranjero, medios para llevarlas, medios para sostenerlas y una serie de alianzas locales que te permitan estar en el territorio sin ser masacrados, ¿sí? Porque si no sería la película Gungadin. Claro, y un apoyo de tu sociedad que te permita hacerlo. Y tenés ahí una entra sociedad el buenismo, diciendo, ahí entra el buenismo. Ahí le doy razón. No, a veces no se trata de buenismo. Coincido con vos que Europa debería ya tener herramientas para hacerlo, y creo que es buenista porque no tiene herramientas, y no tiene herramientas porque es buenista. Sí. En eso coincidimos. Ahí están los réditos de la paz también. Vivir tantos años en paz, con un desarrollo económico muy grande, hace que la gente piense que no hay lobos en el mundo. Eso es cierto, ahí le doy la razón. Sí. Pero yo personalmente soy uno de los más críticos con ese tema. Igual esta película es como la de Karate Kid. En algún momento se va a despertar Europa y le va a dar una paliza a ese que lo está molestando. No te preocupes que... Bueno, a ver, eso tú ten en cuenta. Las democracias cuando se activan son más eficientes que las dictaduras. Pues, sí. Nacho, no te molesto más, que llevamos ya un tiempo y... No quiero abusar de ti. Ojalá vinieses todas las semanas a hablar conmigo, que sería un gran placer. Yo te digo, siendo domingo, tengo agenda hasta las 10 de la noche. Yo cuando quieras estoy, pero me tengo que acomodar. No me hago la estrella, sino que justamente, como le digo siempre a todo el mundo que sí, a veces me pasa que por ahí me paso un domingo haciendo Zooms y eso, pero es hasta donde puedo. Así que pido mil disculpas si alguna vez te fallé, pero voy a estar. Vos avísame y hablamos y sigamos con las preguntas porque me gusta. Para eso estamos, para responder preguntas, porque si no, si lo sé yo y no lo puedo comunicar, ¿para qué soy periodista? Pues también tienes toda la razón, Nacho. Y además independiente, que es lo más importante. Libre, completamente. Y para que sea más libre, en su Twitter tenéis aquí unas formas de ayudarle también. Es decir, yo aquí creo que es importante apoyar. La gente siempre dice que quiere contenidos de calidad, pero esos contenidos de calidad llevan mucho tiempo, mucho trabajo. Y los de Nacho, que son hilos magníficos, llevan tiempo. Y aquí en su Twitter los podéis apoyar. Ahí yo creo que esto es importante recordarlo.
Muchas gracias por Y recordarlo. Y no solamente están aportando a un periodista, sino que están convirtiendo en mis jefes, porque, no sé, a vos te pasa lo mismo. Nos meten en un compromiso y sí, está buenísimo ese compromiso porque ustedes pasan a ser nuestros editores y los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y cuándo hacemos las cosas bien y cuándo hacemos las sí. cosas mal. Así que compre su propio divulgador apoyándolos para que haga su tarea. Vale la pena, es un Ahí buen vale producto. la pena, pero que sea gente normal, nosotros, el pueblo, que los que nos paguemos, no que vengan gente a pagarnos para que contemos sus Exacto. relatos. Cuanto Eso, más sean ustedes, mejor para efectivamente. nosotros. Prefiero 500 donaciones de €1 que una donación de 500, porque Prefiero los 1000 honestos que un jefe hijo efectivamente, de puta. efectivamente. Pues Nacho, todo un placer hablar contigo y recordar a la gente que apoyen el canal también dando a me gusta, Por dejando un supuesto. comentario y compartiendo en vuestras redes sociales. Ya si quieres decirles algo como despedida final, Nacho. Sí, lo estoy diciendo todos los días. Por ahí nos fascinamos con este ejercicio intelectual y teórico, pero esto no es un ajedrez en donde las piezas cuando se termina el juego vuelven a la caja. Son personas, no importa si son sirios, kurdos, cristianos, salafistas, judíos, palestinos, no importa. Siempre hagamos un espacio para recordar que estamos hablando de gente que sufre y que muere. Eso. Exactamente. Eso mismo iba a decir yo, que aquí hablamos de una guerra que va a sufrir mucha gente. Hablamos de gente radical, fanática, que no va a llevar libertad a un pueblo, aunque ponga unas siglas que parezcan muy libertadores o como queramos llamarlos. El problema aquí nos planteamos si es peor el sartén o el fuego, ¿no? Es decir, Siria, los pobres están en esa situación y espero que algún día puedan salir de esa situación de elegir entre morir en el fuego o morir en el sartén fritos en aceite, ¿no? El problema va por ahí. El problema que tenemos que entender es ese. No hay en este caso rebeldes entre comillas buenos, salvo los kurdos para mí, el resto son muy peligrosos. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y espero que sea así, dando a me gusta, dejando un comentario y compartiendo en vuestras redes sociales. Por cierto, al acabar el programa, dejar un comentario, que eso ayuda a que más gente vea el programa. Lo más seguro que el programa sea limitado, ya os lo digo yo. ¿Por qué? Porque es un tema escabroso y como es un canal pequeño el de actualidad, lo suelen limitar. Por lo tanto, os invito a que deis a me gusta, dejéis un comentario y lo compartáis. Gracias a todos y nada más. Si queréis invitar a un café, os lo pongo aquí en la descripción o haceros fans. Por cierto, en Twitch es gratuito apoyar al canal con Amazon Prime. Si lo tenéis, es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.